Bueno, hoy es viernes 30 de septiembre de 2022. Pues vamos a dar inicio al tercer encuentro sincrónico del curso de módulos y paradigmas de programación de los programas de maestría y doctorado de la escuela en el semestre 2022-2. El, el tema para hoy, eh, les recuerdo, es este que estoy compartiendo, que es el tema de procedimientos y registros como valores básicos y el lenguaje núcleo con el que vamos a trabajar. Entonces la idea, como sabemos con Álvaro, es tener preguntas y esas cosas, pero como no las tiene tan claras, entonces voy a tratar de darle un panorama de lo que trae cada cosa para ver si por ahí salen preguntas. Bueno, Sí, señor, muchas gracias. lo primero es que la idea del lenguaje núcleo es distinguir cuáles son como las declaraciones fundamentales eh, que vienen en la máquina abstracta o que vienen que vienen en el lenguaje, a partir de las cuales se construye todo el resto de abstracciones que tenga el lenguaje. Entonces, en esta transparencia, en este video lo que hacen es mostrar un poco cuál es el lenguaje núcleo, y obviamente el lenguaje núcleo va a tener unos valores con los que va a trabajar. Entonces, también se van a describir cuáles son esos valores de tipos básicos, y esto va a ser muy importante, porque dentro de los valores de tipos básicos están los procedimientos y están los registros. Y el hecho de que esos procedimientos y registros sean tipos básicos le da una característica o una expresividad al lenguaje muy grande. Entonces, dentro del lenguaje núcleo hay 8 declaraciones, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De esas 8 declaraciones, las primeras 5 se llaman declaraciones eh, que no se suspenden, después vamos a ver su semántica, y las otras 3 son declaraciones que se pueden llegar a suspender cuando se están ejecutando. Entonces, entre las dos cosas, que en un modelo secuencial, obviamente si una declaración se detiene, se detuvo el programa, pero en un modelo concurrente, una declaración se detiene y lo que hace es sincronizarse hasta que otro la haga seguir. Digamos que son las dos grandes tipos de declaraciones que hay. Y entre las declaraciones que no se detienen, hay una particularmente importante, que es en la que es como la asignación de los lenguajes de programación, pero aquí como es de asignación única, se llama la creación de valor. Y Vendría siendo la ligadura de un valor a una variable, ¿sí? exactamente, porque en la máquina, en la memoria de asignación única, ya esa operación existe. Esta es una operación del lenguaje, y vamos a ver que esta operación asocia un identificador de variable con una variable del almacén de asignación única. Entonces, esta declaración, lo que tiene de importante es cuáles son los valores que se pueden crear, o sea, cuáles son los valores que soporta la máquina abstracta de Porta. No sé qué le está pasando a esto. Entonces, Está quedando en blanco. sí, no, pero ya se ve, ¿cierto? Sí. Sí, ya estoy viendo, sí, sí. Entonces, las declaraciones básicas son una que es no hacer nada, que uno se pregunte para qué sirve una declaración no hacer nada. Ahorita le voy a contar. Una que es la secuenciación, que es hacer una cosa después de la otra. Otra que es la posibilidad de crear variables locales. Y otra que es la ligadura de variables con otra variable. Y la única que tiene cosas nuevas es la que crea valor, la que crea valores para poder hacer computaciones es la quinta. La sexta, la séptima y la octava son la condicional, el reconocimiento de patrones, la invocación de procedimiento, que ya vamos a ver su semántica también. Esas 3 son realmente con las que uno puede hacer evolucionar los programas. Y estas primeras, pues se estructura unos programas, lo que dice con sus secuenciales con variables locales. Y O sea, con...
Perdón, o sea, las últimas tres son las que nos permiten crear abstracciones lingüísticas para darle como mayor expresividad a la máquina abstracta, ¿sí? Exactamente. Porque, Bien. Entonces, como hay una que es creación de valor que está en rojito ahí, aquí le hacemos un énfasis a los valores. Entonces es muy importante entender cuáles son los valores que se pueden crear en el lenguaje de programación. Pero entonces, lo más importante es esto. Un valor en OZ puede ser un número, puede ser un registro o puede ser un procedimiento. Realmente hay otros, pero ahora no vamos a explorar ni nos interesa. Entonces, que con estos tres tipos de valores podemos hacer maravillas. Los números, porque pues, como ustedes lo saben, programar implica modelar con números muchas cosas. Los números son importantísimos, están los enteros, los flotantes, todo lo estándar de los lenguajes de programación. ujú, Pero lo más interesante aquí es que existe un tipo que se llama registro, y los registros son, o sea, hay tres tipos básicos, si quieren, números, registros y procedimientos. Los registros son un valor básico dentro de OZ. Con los registros es una cosa genérica, se pueden crear tuplas. Las tuplas son un tipo especial de registro. Con las tuplas se pueden crear listas. Las listas son un tipo especial de tuplas. Con las listas se pueden crear cadenas. Las cadenas son una lista particular de caracteres. Los caracteres son vistos como enteros. Los literales van a ser unos literales, ¿cómo se llaman? Como especiales, que son los booleanos. Y va a haber unos literales eh, eh, ya genéricos que se llaman los átomos. Pero eso no se debe confundir con cadena de caracteres. Un literal sí es un literal es como una, digo yo, como una etiqueta, pero no es una cadena de caracteres. O sea, un literal no está hecho de caracteres, pero, pero sí se define con, sí tiene nombre, ok, pero es diferente la cadena de caracteres. Las cadenas de caracteres van a ser listas de caracteres, mientras que los literales van a ser unos entes que yo puedo crear, pero son indivisibles, no los puedo partir, no les puedo preguntar cuál es el tercer carácter de un átomo, eso no existe. Con los átomos lo único que puedo hacer es crear los átomos y usarlos como etiquetas de registros. yo no sé ahí, yo veía que más adelantico se dice que tanto verdadero como falso o sea, se definen como átomos. True y false también son átomos, exacto. Ah, ok, True y false, pero son átomos que tienen un significado muy particular. En ajá, cambio, los otros no tienen significado realmente, sino que tienen, son átomos, que ya te voy a mostrar. vale. Entonces, es muy importante. Quiere decir que con esta instrucción de x igual b, con esta instrucción x igual b, esto que se llama b son los valores, puedo as- asociarle a un identificador de variable cualquiera de los valores que te acabo de referir, o sea, un número, o sea, un registro o un procedimiento. Quiere decir que los procedimientos son valores como los números, Que se o le los están asignando a una registros, variable. como los registros. Quiere decir que yo puedo, esto es muy importante, que esas cosas son valores, no son, las funciones, los procedimientos no son algo especial que uno definió, es un valor del lenguaje, al igual que lo es un registro o al igual que lo es un número. Ok, Por tanto, por tanto el, el tipo, digamos, uno puede decir que los números pertenecen al tipo número o los cosas que son registros serán de tipo registro o los procedimientos son de tipo procedimiento. Quiere decir que existen un tipo de datos que me provee unas operaciones para operar valores de ese tipo. Entonces, así como tengo cómo operar números, así como tengo cómo operar registros, voy a tener cómo operar procedimientos. Bien, entonces aquí vienen todos los tipos de valores que se pueden crear. Entonces están los números son enteros o flotantes, los registros son literales, y esos literales eh, seguido por un paréntesis, otro paréntesis que cierra, y seguido por parejitas de campo
y identificador de variable. Campo, identificador de variable, donde cada campo es a su vez un átomo. O podría ser también un entero, o podría ser un booleano. Y estos son identificadores de variables. Estos son identificadores de variables. Quiere decir que los registros están hechos de una etiqueta, se llama, que es un literal, y Ujú. unos campos que son átomos y un contenido en esos campos que son identificadores de variables. Un procedimiento está hecho de esta palabra reservada proc, esta palabra reservada en, y este dólar, pesos aquí, que quiere decir que es un valor, un procedimiento es un valor que no tiene nombre, o sea, los procedimientos no tienen nombre, pero sí tienen n parámetros, argumentos, y un cuerpo. Ujú. Y ya, los literales son átomos, y los átomos van a ser como, se hacen con símbolos, los átomos van a ser símbolos, llamamos los símbolos, que se hacen con cadenas que se hacen con caracteres, pero no son cadenas de caracteres. Entonces, Se por puede ejemplo, decir también que, o sea, son palabras como reservadas. No, ya vendría a ser otra cosa, ¿no? Las los átomos, palabras no, no son palabras reservadas, porque yo puedo crear átomos con el nombre que yo quiera, pero, pero no son, un átomo es un valor simbólico. O sea, un átomo que puede, por decir algo, eh, calle, con C minúscula. toma sentido es solo para lo que yo estoy modelando el programa. Todos los Sí. átomos empiezan con minúscula. Ya voy a mostrarlo. Los números, pues estamos acostumbrados a los números, no hay problema. Los booleanos son true y false, pero también son átomos. Y un átomo en general es una constante simbólica que puede utilizarse como un elemento indivisible, por eso llaman átomos atómicos en los cálculos. Es decir, yo no puedo coger un átomo y desbaratarlo, porque los átomos son átomos, o sea, son indivisibles. Ujú. Pero, ¿cómo se escriben en el lenguaje? Se escriben como una secuencia de caracteres iniciando con una letra minúscula y seguido de cualquier carácter alfanumérico. Por ejemplo, una persona es un átomo, Donkey Kong es una persona, cosas así son átomos. Ujú. Eh, También se pueden escribir átomos como una secuencia de cualquier carácter que quiera encerrado entre estas comillas sencillas. O sea que se permite definir átomos que no empiecen por una minúscula, sí, solo si los encerramos entre comillas. Y esos también son átomos. Esa es como la sintaxis para escribir átomos. Esos son los números de los átomos y los booleanos. El otro tipo de valores son los registros. Entonces, y hay un tipo especial de registros que son las tuplas. ¿Qué es un registro? Un registro es una etiqueta que debe ser un átomo, un literal, pues, y entre paréntesis los nombres de los campos, que deben ser átomos también, y unos identificadores, unas variables que son los contenidos de esos campos. Y los campos, los nombres de los campos pueden ser átomos, pero pueden ser enteros o pueden ser booleanos. O sea, uno puede poner un átomo true, un campo que llame true, un campo que llame false, o un campo que se llame 1, un campo que se llame 2, o un campo que se llame empleado, edad, tipo de empleo, tipo de edad, cédula. Esos son los campos típicos de cuando uno Ujú. habla, como aquí. Entonces tengo un registro que se llama etiqueta persona, dos campos, edad y nombre. En el campo edad está asociado a la variable x1 y el campo nombre está asociado a la variable x2. Este también es un registro, solo que sus campos se llaman 1 y 2, en lugar de llamarse edad y nombre, ¿cierto? Este también es un registro. Esta es una etiqueta que es un átomo, que la pusimos entre comillas porque no empieza por minúscula, pero para que sea átomo lo ponemos entre comillas. Y porque las etiquetas Mm. el átomo. Entonces ponemos un Ok. átomo que es esta cosita con dos campos, 1 y 2. Esta también es otra tupla, que empieza con numeral y tiene dos campos, 1 y 2. O el, la palabra nil con minúscula es un átomo, que también es un registro, porque los registros que no tienen paréntesis, los literales son registros sin campos. Y persona también es un ejemplo de registro. Entonces, ¿qué es un átomo? Es un registro sin campos. O sea, hay una eh, identificación de que los átomos son los mismos registros sin campos. Esos son los registros en general, que sirven para estructurar datos, ¿sí? Ajá.
Hay un tipo de datos que está estructurado con los campos que empiezan en el 1, siguen el 2, el 3, el 4, que están ordenados, están del 1 al 5, del 1 al 10, y a esos registros que están así se les llama tuplas. Pues una tupla es un registro cuyos campos son enteros consecutivos empezando desde el 1. Esas tuplas, entonces como esta, persona 1, 2, 2, X2, es una tupla. Como sabemos que los tuplas son registros cuyos campos empiezan en el 1 y así sucesivamente según el número de parámetros que tengan, entonces las podemos escribir sin el nombre de los campos. O sea, si yo escribo persona X1, X2, es como si hubiera escrito, cree el registro que se llama persona con campo 1 asociado a X1 y con campo 2 asociado a X2. Pero el azúcar sintáctico me permite no escribir el nombre de los campos porque yo sé que cuando no lo escribo, los campos son los números enteros empezando desde el 1. Ok, Entonces, las tuplas son un azúcar de registro. O sea, son un registro muy especial, un registro cuyos campos van numerados del 1 al número de elementos del registro. Y no se tienen que explicitar. numeral. explicitar. O sea, por detrás están, pero no se tienen que explicitar. Y las listas son un azúcar, aún más azúcar, porque las listas son unas tuplas muy especiales. O sea, nil es la lista vacía, o una lista está hecha de, una lista es un registro cuya etiqueta es este pipe y cuyos valores son dos variables, o sea, es una tupla con dos valores, uno que es la cabeza y otro que es la cola. Entonces, se puede escribir así, se puede escribir así, esto es lo mismo que escribir esto, se puede escribir, o sea, esto es lo mismo que escribir esto, se puede escribir uno, a este se le llama cons, 1, cons 2, cons 3, cons nil, porque viene del Lisp, que tenía un constructor de listas que se llamaba cons, de constructor de listas. Entonces, este es 1, cons 2, cons 3, cons nil, construye la lista cuyo primer elemento es 1 y cuyo resto son la lista que tiene el primer Cuya elemento, cabeza. resto, el 3 y el nil y así. Y otra sintaxis que tiene Z para las listas es esta. Si yo pongo entre paréntesis cuadrados esto, es como si hubiera escrito esto. Pues esta es la lista que tiene el 1, el 2 y el 3. Luego, por debajo es esto que está aquí al lado derecho. Esas son las listas. Pero entonces las listas son registros, finalmente, porque si las listas son tuplas y las tuplas son registros, entonces las listas son registros. Simplemente son unos registros con una particularidad, su etiqueta es tal y tienen solo dos campos y los dos campos están numerados 1 y 2. Las cadenas son listas de caracteres. Entonces, por ejemplo, si uno escribe, la puede poner entre comillas, pero cuando usted pone entre comillas, esto es una cadena de caracteres cuyo primer elemento es E mayúscula, pero ese es 69. El segundo elemento es el igual, que es el 61. El tercero es M, este es C, y este es elevado, y este es el cuadrado al 2. Perdón. Entonces, esos son, las listas son cadenas, las cadenas son listas de caracteres. Y los caracteres son códigos de enteros. Que corresponden a cada uno de ellos. Okay. Al ASCII. Al ASCII. Del ASCII. Bien. Y el otro tipo de valores son los procedimientos. Los procedimientos son los valores más nuevos en general, porque los lenguajes no traen los procedimientos como valores. Entonces, ¿qué significa que un procedimiento es un valor? Quiere decir que cuando yo escribo proc, pesos, y1, yd, estoy creando un valor de tipo procedimiento. Entonces tengo que decir qué es un valor de tipo procedimiento y tengo que decirles qué es. Entonces resulta que, bueno, los procedimientos no tienen nombre. Pero si usted en lugar de pesos le pone un identificador de variable, eso es equivalente a haber dicho que en el identificador de variable X guarde el procedimiento sin nombre. Okay. O O sea, sea, lo está ligando, el procedimiento de fondo se liga a una variable exactamente. declarativa. Todo procedimiento es un valor ligado a una variable. Está guardado está ligado a una variable declarativa.
Si lo pongo sin variable, entonces se llama, ese es un valor, como el 5. Si yo escribo 5, tú sabes que es 5 y no tengo que decir x igual a 5 para que me digas que 5 es algo. Ajá. Entonces aquí igual yo puedo crear un procedimiento y ese es el procedimiento que eleva al cuadrado, por decirlo. Ahora, lo puedo guardar en una variable o puedo simplemente usarlo sin necesidad de guardarlo porque no lo quiero guardar. ¿Sí? Ok. Entonces, ese es el tipo de procedimiento. Y entonces aquí están todo, todo valor tiene unos, ¿cómo se llaman? Todo valor tiene unos operadores. Entonces, por ejemplo, hay un operador para todos los valores, que es el operador de igualdad. Me permite comparar los valores, si son iguales, son diferentes. Hay un sí, un procedimiento, una operación que me permite saber si algo que está en una variable es un procedimiento o no, así como yo puedo saber si es un entero o no, o quiero saber si es un registro o no, puedo saber si es un procedimiento o no. Y luego, para los números o los átomos, hay comparadores. Para los números solamente hay la suma, la resta, la multiplicación, la división y el divisor entero y el módulo. Para los flotantes está la división flotante. Y para los registros hay tres operaciones. Una que es la aridad. Entonces, la aridad de un registro es una lista es una lista con los nombres de los campos. En la etiqueta de un registro, pues es el nombre de la etiqueta. Y cuando yo cojo un registro, le hago punto F, quiere decir que quiero seleccionar el campo F del registro. Entonces, si quiero seleccionar el campo nombre del registro que tenga persona, le digo el registro punto persona, entonces me da el campo nombre. Esas son las operaciones básicas que tienen los valores que tiene Z, pero aquí no están los procedimientos. ¿Por qué no están los procedimientos? Porque los procedimientos son especiales y más adelante les van a contar cómo funcionan los procedimientos. Entonces aquí lo que dicen es, ¿por qué entonces son importantes los registros? Entonces los registros son importantes porque permiten modelar la mayoría de estructuras de datos, listas, árboles, colas, grafos, todas se modelan con registros. Ahora, son más poderosos en la medida en que eh, los registros estén bien o mal soportados por el lenguaje. En el caso de OZ, los registros son esenciales en OZ. Y por eso en OZ se facilita crearlos, explorarlos, manipularlos. Y con los lenguajes que tienen ese nivel de manipulación de los registros suelen ser lenguajes simbólicos. Y eh, los registros permiten, ¿cómo te digo yo? Implementar la programación orientada a objetos, el diseño de interfaces gráficas, la programación basada en componentes. Tú vas a ver a lo largo de este curso y del libro que los objetos, finalmente un objeto que es por debajo es un registro. ¿Qué es una interfaz gráfica? Que no vamos a ver en este curso, porque en el libro está por debajo, es un registro. ¿Qué es un componente por debajo? Es un registro. Todo en Z, los datos más importantes son registros. ¿Por qué son importantes los registros? Son importantes porque hay un valor que se llama procedimiento. Usted en un registro guarda datos, pero dentro de los datos que puede guardar en un registro están los procedimientos. Y entonces eso hace que el lenguaje sea muy poderoso porque dentro de un registro puedo guardar procedimientos. Entonces, y dentro de un registro puedo guardar datos. O sea que de alguna manera dentro de un registro puedo guardar números de estado, como también puedo guardar comportamientos, procedimientos. Por eso, con los registros y los procedimientos, tengo suficiente para modelar los objetos y cosas de ese tipo. Entonces, si tengo esos dos datos como valores básicos, después todas las otras cosas como las clases, como los objetos, van a ser modelados en función de eso. Sí. Porque Entonces, yo sí veía esas operaciones que están en los registros, prácticamente es como un objeto. O sea, uno está accediendo a un campo del registro, es como acceder a un campo del objeto. Con parecido, pero los registros no son objetos. no son objetos. O sea, se usa, la programación orientada a objetos usa el concepto de Cuando registros veamos objetos, para cuando veamos objetos, fundamentarse. vamos a ver cómo se modelan, cómo no es necesario la noción de clase ni de objeto, porque con la noción de registro y de procedimiento, yo ya puedo tener objetos.
Ok, sin necesidad de que sea una noción básica. Entonces, pues va a ser azúcar sintáctico, va a ser abstracción lingüística, los objetos, no van a ser un nuevo elemento. Como las funciones, tampoco hay funciones en el lenguaje núcleo, pero sí hay funciones en el lenguaje. Pero porque las funciones ok. son lingüísticas, no son un elemento del lenguaje núcleo. Entonces, eso sobre los registros, sobre los procedimientos, entonces uno dice, bueno, pues ¿por qué no, por qué lo básico aquí no fueron los objetos o las funciones? Entonces, porque los procedimientos son más simples. Entonces, yo con procedimientos y registros puedo modelar objetos, entonces quedémonos con lo más simple, lo más nuclear, procedimientos. Con los procedimientos puedo modelar funciones, pero hay cosas con las funciones no puedo modelar todo tipo de procedimientos. Entonces, los procedimientos son más expresivos y más sencillos que las funciones, más básicos. Entonces, por eso los procedimientos son son el tipo básico, son un tipo básico, no Z, y por eso los registros son otro tipo básico. Porque la combinación de ellos dos nos permite realmente crear cualquier estructura de datos, ¿sí? Combinada con los números, que los números siempre son importantes. Entonces, eso es lo que venía con esta parte, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con la otra cosa del quiz de hoy tiene que ver con la semántica del lenguaje núcleo, es decir, la semántica de OZ la vamos a explicar a partir de la semántica del lenguaje núcleo. Entonces, digamos que estas son las 5 cosas que hay en esa intervención, en esta videos, unos conceptos básicos, pero ahorita me los voy a saltar. La Ujú. máquina, me la voy a saltar, la máquina, bueno, voy a pasar muy rápido, pero yo me voy a devolver cuando toque devolverse. La máquina abstracta, la máquina abstracta, ¿qué tiene? Que eso tenía que ver con una pregunta tal vez del quiz para la máquina abstracta tiene un almacén de asignación única y tiene una pila semántica. Eso es lo que tiene la máquina abstracta. La máquina abstracta no tiene más. Las identificadores de variables están por fuera de la máquina. Los identificadores de variables son elementos del lenguaje de programación. Pero lo que hay en la máquina abstracta las variables de verdad, las variables declarativas. Lo que hace uno cuando en el lenguaje de programación crea una variable, un identificador de variable, es ligarlo con una variable del almacén. Y el identificador de variable me va a permitir manipular los valores del almacén vía los identificadores de variable. Pero las variables están en el almacén. En el lenguaje están los identificadores de variables, no las variables. En el lenguaje de programación, la sintaxis del lenguaje están los identificadores de variables. Pero cuando el lenguaje se ejecuta, lo que hace es ejecutarse en la máquina abstracta, que es donde están las variables. Las variables no están en el lenguaje, están en la máquina abstracta. ¿Listo? Entonces, eso es importante porque entonces vamos a ver que el lenguaje tiene el lenguaje ya lo hemos visto, tenía 8 declaraciones, ¿cierto? Entonces tiene 5 que no se suspenden y 3 que se suspenden. Y entonces, ¿qué hace el lenguaje? Se lo van a explicar en función de qué le pasa a la máquina abstracta cuando cada declaración se ejecuta. Entonces, este dice cuando se ejecuta. Bueno, la otra cosa importante es que cuando uno va a ejecutar una declaración, cuando se va a ejecutar una declaración, se necesita la declaración que se va a ejecutar y en qué ambiente se va a ejecutar. ¿Pero qué es un ambiente? Un ambiente es el que dice los identificadores de variables del programa, del lenguaje, en el lenguaje de programación, con qué variables de la máquina abstracta están asociados. Entonces, Ajá. el cliente dice, este identificador de variable está asociado con tal variable declarativa. Este identificador de variable está asociado con tal variable declarativa y así sucesivamente. Entonces, cuando yo digo cómo se ejecuta un programa, el programa se ejecuta, este es el programa, pero siempre se ejecuta un ambiente. Al principio el ambiente es vacío, pero a medida que se van ejecutando instrucciones, el ambiente empieza a crecer. Porque al principio el ambiente es vacío porque usted no ha ejecutado ninguna instrucción, no se ha creado ningún identificador de variable asociado con nadie. Pero para usted empezar a calcular, necesita empezar a declarar variables. Cuando usted declara variables, se empiezan a crear las variables en el almacén de variables y se empiezan
crear los ambientes asociando identificadores de variables con las variables que se crean. Entonces ahora sí voy. Ahí la primera instrucción. ¿Qué pasó? Las que no se suspenden. Entonces las que no se suspenden. La primera, Ajá. si usted le dicen ejecute skip en cualquier ambiente, si este era el estado del almacén declarativo, después de ejecutar esa instrucción, el estado sigue siendo el mismo. Es decir, al almacén no le pasó nada, porque skip no hace nada. Y a la pila semántica, lo único que le pasó fue que desapareció esta instrucción porque ya se ejecutó. Quiere decir que ejecutar skip no hace nada. Uno pregunta, ¿para qué quiere una instrucción que no hace nada? Ahorita vamos a ver la utilidad. Y esa es la primera instrucción, la que no hace nada. Entonces, Ujú. después de ejecutarla, ¿qué pasa? Pues que todo quedó igual, salvo que ella desapareció de la falta por ejecutar, porque ya se ejecutó. Aquí viene esta pila semántica, es la lista, la pila de declaraciones que hay por ejecutar. Ujú. Entonces, y siempre se ejecuta la primera. Entonces, si la primera es un skip, el resultado es dejar las cosas como estaban sin esa instrucción. Si lo que se ejecuta es una declaración de secuencia de uno seguido de dos, o sea, usted encuentra en la primera, en la primera posición de la pila la declaración uno seguido de la declaración 2, entonces al almacén declarativo, estuviera como estuviera, lo dejan igual. O sea que una ejecución de una secuenciación no cambia el almacén declarativo, pero lo que cambia es la pila semántica. Entonces desaparece la primera instrucción que hay para ejecutar, que era la secuenciación, y aparecen dos instrucciones por ejecutar. En ese orden, la primera, la S1, y la segunda, la S2, o la D1 y la D2. ¿Sí? Eso es lo que hizo, esto es lo que hizo la instrucción. Cambió la pila semántica, que era esta, y la volvió a esta. ¿Listo? Ajá, como en el mismo, o sea, en el orden que sí se debe ejecutar, para que la Exacto. pila lo... Esto como que dice, ejecuta la instrucción 1 y luego ejecuta la instrucción 2. Y el ambiente en que se va a ejecutar es el mismo. En Ahí pareciera que el ambiente no, como que no cambia, no hace nada, pero todo depende del ambiente, ¿no? el ambiente no ha cambiado. La instrucción pasada no lo cambió, esa instrucción tampoco lo cambió. ¿Qué instrucción cambia el ambiente? Esta. Cuando usted ejecuta lo Ah, ya, ya, ya. en Ajá. esa sí cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque aquí le están declarando una nueva variable local. Ujú. ¿Sí? En B. Entonces, esa instrucción, ¿cómo se ejecuta? Entonces él dice, se crea una nueva variable en el almacén. Ahorita vamos a ver gráficamente. Luego de crear una variable en el almacén, entonces eh, coge el ambiente y lo extiende, calcula E', el ambiente que tenía extendido con que ahora el identificador de variable X está ligado con la variable nueva en el almacén. Y entonces ahora colocan la pila, quita esta instrucción de la pila y ahora coloca esta, que dice ejecute D, que era lo que había dentro del local, pero en el ambiente de prima, porque el ambiente de prima ya sabe quién es X, que era esta variable local que acaban de definir. ¿Sí la ves? Sí, sí, y aquí en esta imagen se ve mejor, ¿no? Gráficamente entonces dice, esta instrucción va a desaparecer, ya no sé, porque después de que esa instrucción se ejecuta, ¿qué le pasa? Uno, al almacén le pasó que quedó nuevo. Tiene lo viejo más una nueva variable sin ligar. Local X queda una nueva variable sin ligar. Y lo otro que pasa es que el ambiente ya no es el mismo, el ambiente era el que había más una nueva asociación que dice que a este nombre, a este identificador de variable, asócielo con la variable declarativa que acabo de crear en el almacén. Ok. ¿Sí? Sí, señor. Entonces ya cambió el ambiente. ¿Sí? Parecía que no cambiara, pero es que hay una instrucción que cambia el ambiente, que es esta, no hay otra. Esta es la única que cambia el ambiente. Bueno, no, hay otra, que es la que vamos a ver dentro de las que se suspenden. Y la otra es las dos ligaduras de hacer x1 igual a x2 o hacer x igual a un valor. Entonces, cuando dice hacer x1 igual a x2,
lo que dice es que el identificador de variable 1 es igualitico al identificador de variable 2. Entonces lo que él hace es eh, ligar, ligar dentro del almacén la variable que está asociada con X1 con la variable, con el identificador de variable que está asociada, con la variable que está asociada con el identificador X2. Y los liga. Cuando la instrucción es X igual B, los liga y no pasa nada más, desaparece esa instrucción. Cuando es X igual B en un ambiente E, entonces lo que hace es crear el valor B en ese ambiente, crearlo. Entonces, ¿cómo lo crea? Él crea una variable, él va al almacén y crea una variable nueva sin ligar. En esa variable nueva sin ligar, construye el valor que le hayan pedido construir, o sea, según la sintaxis que tenga aquí. Si aquí dice 5, crea el valor 5. Si aquí dice un registro, crea un registro. Si aquí dice procedimiento, crea un procedimiento. Y entonces lo liga con ese valor, lo liga a esa variable que acaba de crear. Y luego dice que a esta identificador de variable lo liga con la variable que acaba de ligar en el almacén, con el valor que acaba de crear en el almacén. Y ya quedaron asociados el identificador de variable y el valor. Esa es lo que hace esa instrucción. Entonces, ahora, ¿qué valores se pueden construir? Números, registros y procedimientos. Los números y registros, uno como que ya se los imagina porque uno los ha trabajado toda la vida. Perdón, toma agüita. Pero los procedimientos, ¿qué es un procedimiento? Entonces, aquí es donde te dicen un procedimiento qué es. Entonces, voy a mostrarle, grosso modo, la gráfica donde dice que es un procedimiento. Es que no quiero pasar por todo esto. Listo, entonces aquí está. ¿Qué es un procedimiento? Entonces un procedimiento es una parejita, se llama una clausura. O sea, es un procedimiento, una pareja en la que uno guarda. ¿Quiénes son los parámetros del procedimiento? Y1 hasta Yn. ¿Cuál es su cuerpo? Y guarda en qué ambiente fue definido el procedimiento. Y a ese ambiente donde fue definido el procedimiento se llama el ambiente contextual. ¿Por qué guarda el ambiente donde fue definido el procedimiento? Porque si un procedimiento fue definido, como venga, le muestro un ejemplo. Digamos que este es el procedimiento. Lower bound que recibe X y Z, y fíjese lo que hace. Si X es mayor o igual que Y, pero Y no hace parte de estos parámetros. Entonces Z igual a X. Y si no, Z igual Y. Entonces usted dice, pero ¿cómo así? ¿Quién es Y? Y no está mencionado aquí. Entonces, si esto está bien definido, es porque Y, o sea, Y es como es como libre aquí, no tiene nada que ver con X y con Z. Eso quiere decir que Y debe estar declarado antes en alguna parte. Ya debe existir en el almacén. Exacto, debe existir en el almacén. Y no, y es un identificador de variable. Debe estar en el ambiente asociado a alguien. Eso, en el ambiente. El ambiente es el que tiene el almacén, ¿no? El ambiente tiene los identificadores de variables y con quién están asociados en el almacén. Y debe estar en el ambiente donde esto está siendo evaluado. Si no está, no lo pueden evaluar porque no saben quién es Y. Pero si sí está, entonces él crea una parejita que dice, me están declarando el procedimiento, me están declarando un procedimiento que tiene dos parámetros, X y Z, pero que el cuerpo dice ese if que tiene Y y no sé qué. Y entonces en el ambiente contextual dice ese Y que estaba aquí y que no está dentro de los parámetros, en el momento de que lo crearon, tenía asociado al valor 8 o 9 o tal valor. Este ambiente contextual que dice las identificadores de variables mencionados en D, que no sean ni Y1, ni Y2, ni Yn, entonces están en este ambiente contextual. Tenían que estar definidos en el momento en que definieron ese procedimiento. Ok. ¿Sí? Ese es el ambiente contextual. Entonces, si usted coge el ambiente donde se estaba declarando, el ambiente, o sea, es el ambiente donde, cuando estábamos creando un valor, la cosa es que estamos preguntando es qué pasa si a mí me dicen, cree un valor de tipo procedimiento. O sea, ¿qué pasa si a mí me dicen que, se me fue ahora, ¿qué pasa si me dicen, cree X igual a B y B es un procedimiento en el ambiente E? Entonces lo que dice es,
coja este valor que es procedimiento, mire qué identificadores de variables tiene el cuerpo, mire de ellos cuáles están declarados como argumentos del procedimiento y mire cuáles no. Los que no están declarados como argumentos del procedimiento tienen que estar aquí en el ambiente E. Si no, eso no se puede ejecutar. Entonces, lo que dice aquí al final eh, la semántica es que se crea un procedimiento, una pareja que tiene una pareja donde se guardan los argumentos del procedimiento, el cuerpo y el ambiente contextual, que no es más que el ambiente donde se estaba declarando ese procedimiento, pero restringido a las variables identificadas de variables mencionados en el cuerpo que no están, que no hacen parte de los argumentos. Ese es el ambiente contextual y eso es un valor de tipo procedimiento, es una parejita así. ¿Para qué Sí. sirven los valores de tipo procedimiento? Para que a la hora de, entonces vamos a ver cómo se mm, ejecutan las otras tres instrucciones. Pero voy a ir primero a la última, a la del procedimiento, porque estaba hablando de ellos y una vez me queda perfecto seguir allí. Entonces, aquí, ¿qué pasa cuando me aparece que ejecute el procedimiento asociado a X con los argumentos Y1 hasta Yn en el ambiente E? Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno primero mira si este X está ligado a un procedimiento. Si no está ligado a un procedimiento, uno no puede ejecutar algo que no es un procedimiento. Entonces, lanzará un error. Pero si sí está ligado a un procedimiento, quiere decir que X está ligado a algo que dice que es un procedimiento que tiene Z1 hasta Zn como argumentos formales, tiene un cuerpo D y tiene un ambiente contextual. Entonces, ¿qué significa ejecutar este procedimiento con Y1, Y2 hasta Yn? Significa coger este cuerpo, donde decía Z1, poner Y1, donde decía Z2, poner Y2, donde decía Zn, poner Yn, y las otras cosas que mencionaban en el cuerpo tenían que estar en el ambiente contextual, porque venían allí. Entonces, lo que dice es, ejecute el cuerpo de D, el cuerpo del procedimiento que es D, en el ambiente contextual extendido con los argumentos formales que me mandan, diciendo que Z1 es el señor Y1, que Z2 es el señor Y2 y Z es el señor Yn. Y esto lo pone en la pila para que se ejecute. Entonces, cuando van a ejecutar este cuerpo, todos los identificadores de variables que están mencionados en el cuerpo ya están asociados a un valor, sea porque me los mandaron como argumentos, sea porque los venían del ambiente contextual. Eso Cu- es un Cuando, profe, cuando una variable, digamos, se define tanto en el procedimiento, digamos, los parámetros, y del ambiente contextual viene esa misma variable, ahí puede haber un conflicto o toma la variable interna. Sí, habría un conflicto, pero en el ambiente contextual no puede venir eso. ¿Por qué no? Muy buena pregunta, pero eso no puede pasar. ¿Por qué no puede pasar? Porque cuando se crea el ambiente contextual, cuando se pone aquí el ambiente contextual, ¿qué es lo que se pone? El ambiente en que se está evaluando eso, restringido a las variables mencionadas en el cuerpo que no son Ah, mencionadas como argumentos. ok. Entonces no puede pasar que los nombres de los argumentos coincidan con los que en el ambiente contextual, porque aquí vienen Ajá. precisamente los mencionados aquí que no están allá. Se cura en salud de una. Exacto, allá ya vienen los que son, no va a haber intersección de eso. Ok. Ahora, esa es la forma de ejecutar la invocación a un procedimiento. ¿Qué pasa si me invocan un if x den de 1 sino de 2? Pues es muy fácil, ese es simplemente uno llega y dice, bueno, miremos en el ambiente con quién está ligado x. Entonces, si x está determinado, entonces debe estar determinado con un booleano. Si no es un booleano, falla. Dice, en un if, aquí tiene que haber algo que es booleano. Si viene un número, si me dicen si x y x era un número, pues eso no va a fallar. Pero me dicen si x y x era true, entonces, si x era true, entonces yo tengo que ejecutar de 1 en el ambiente E. Entonces coloco esto en la pila para que se ejecute.
Pero si viene un X y ese X se liga con falso, entonces lo que tengo que ejecutar es de 2. Y eso es lo que pongo en la pila. Entonces, ejecutar un if es quitar este de la cabeza la cabeza de la pila y poner D1E o D2E, dependiendo de a qué evalúa X, en la cabeza de la pila. ¿Listo? Ajá. Y la otra es un, ejecutar un case. Ah, entonces el case viene Ese es al final, sí, señor. ocasión y ahora viene la del case. Esta es buenísima. Se llama reconocimiento de patrones. Este le da una expresividad impresionante al lenguaje. Este es el que le saca el jugo a los registros. Las diferentes opciones que pueden tener, ¿no? Los registros, los campos que... Entonces, exacto. Entonces el case lo que dice es, póngame aquí una expresión. Si esa expresión tiene esta pinta, o sea, tiene este patrón, podemos llamar reconocimiento de patrones. Entonces, si tiene ese patrón es porque usted reconoció que el valor que venía aquí era con esta misma etiqueta y tenía estos campos. Y entonces, al tener esos campos, él dice, ah, si el valor tenía en el campo 1 el 5, yo ligo x1 con 5. Si el valor tenía en el campo n 18, ligo xn con 18. O sea, yo voy, al mirar que sí cumple con este patrón, adicionalmente ligo los valores que traía x con estos valores de estos que son patrones. Y ejecuto de 1. Si no cumple con el patrón, entonces ejecuto de 2. Eso es lo que va a decir aquí. Dice, miro con quién está asociado X en el almacén. Si está asociado con, con una etiqueta, con un registro, cuyo literal es el mismo literal que dice aquí, y cuyos campos son los mismos que están mencionados aquí, entonces evalúe de 1, que es lo que él dice que hay que hacer, en un ambiente donde usted, en el ambiente que quería evaluar, pero adicionándole que este X1 fue identificado como E de X para que hubiera el reconocimiento del patrón. Que este XN fue identificado como el campo N de lo que yo tenía allí. O sea, diciendo, yo reconocí el valor que venía aquí y ese valor coincide con este patrón. Entonces coincide con ese patrón haciendo que X1 sea tal cosa, que X2 sea tal cosa y que XN sea tal cosa. Entonces en ese ambiente en el que yo he hecho coincidir esas cosas, ejecuto la instrucción de la declaración de 1. Si eso no coincide, ejecuto la instrucción de 2. Y ese es el reconocimiento de patrones y esa es la semántica del lenguaje. Okay. ¿Listo? Eso es grosso modo lo que había para hoy. Y aquí lo que hay es cómo ejecutar algunos programas. Aquí muestran cómo se ejecutaba un programa, cómo se ejecutaba otro programa, qué iba pasando, cómo iban ejecutando el camino de instrucciones, qué se iba creando, cómo iba cambiando el ambiente y al final por qué daba el resultado que daban estas cosas. Eso es lo que había para hoy. Más o menos. Sí, no, sí, señor, ya ahí estaba, era, y tomando un apunte, pero sí, esos ejemplitos sí los vi con más detenimiento, sobre todo para entender ahí que o sea, cuando el orden de las invocaciones, Exacto. que, que eso ¿Cómo? usted, o sea, qué variable toma, o sea, el que se está definiendo, Exacto. Y cómo los entonces, ambientes van evolucionando. Y ujú, cómo, cómo realmente puede haber ambientes, un ambiente puede tener definida Y con asociado con algo, pero al extenderlo Y queda asociado con otra cosa y esconde la vieja asociación. Eso es lo que llaman alcance léxico y esas cosas. ok. Bien, entonces no sé si quieres, eh, pasamos al quiz. Sí, pues yo diría, no sé, de pronto Edgar, que si ha dicho algo. Ah, yo arreglo no, no me he hecho nada, me tocará arreglar con él cuando me escriba y me diga por qué falló. Listo, sí, señor. ¿Listo? Entonces voy a dejar de compartir, voy a dejar de grabar.